Dale, dale, lío, dale. ¡Gol, carajo! ¡Gol! ¡Vamos, la puta madre! En Argentina nací, tierra de Gol, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. ¡Vamos, carajo, boludo! ¡Somos campeones, boludo! ¡Somos campeones! ¡La concha de la lora, boludo! ¡Somos campeones, boludo! ¡Somos campeones! ¡No lo puedo creer! Así, tierra de Gol. ¿Cómo era que seguía? No me acuerdo, Boludo, pará. ¿Qué era lo que no tenía que olvidarme? Mirá. Yo me siento muy identificado en términos históricos básicamente con Churchill, con Reagan y con Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, boludo. Podríamos votarlo. Hay una disputa de quién fueron los que la descubrieron primero. Y hay tres en disputa, que son los franceses, los españoles y los ingleses. Hay mapas españoles en donde las islas ya aparecen en el año 1503. Después los ingleses en 1565 dicen que John Davis también las descubrió, pero ya para esa época ya están en mapas españoles. El primer asentamiento lo hizo Francia en nombre de Luis XV. Entre España y Francia había un pacto de familia. España le compra por 600 libras el puerto donde se habían instalado los franceses y los franceses se van. Hubo unos altercados con barcos balleneros de Estados Unidos y Estados Unidos manda un buque y cañonea lo que era el Puerto Soledad, destruyéndolo, y ahí en 1833 los ingleses vuelven a tomar las islas. Mi nombre es Néstor Oscar Aguilar, soy veterano de la Guerra de Malvinas. Vengo a contarles mi verdad, mi testimonio. Yo tenía 19 años en 1982, estaba en la Armada Argentina, yo había ingresado a los 15 años a la Armada, cumplí 16 en ella. Nosotros cumplíamos una función que tenía que ver con salvamento y rescate, de apoyo logístico a la aviación naval y a la flota naval. Estuvimos 64 días dentro del conflicto. Obviamente llegamos a Malvinas, como la gran mayoría creo, sin saberlo. Nos tomó por sorpresa. Era bastante de algarabía, de alegría de saber que recuperábamos nuestro país, que éramos jóvenes que íbamos a echar a los ingleses invasores, que los conocemos en el mundo como tal, y jamás imaginábamos que a más de 10.000 kilómetros de distancia los británicos iban a venir. Por lo tanto, contentos, se preparó una defensa, cruzaron del continente desde Argentina, cruzaron un montón de alimentos, pertrechos, armamentos, donde se empezaron a armar las defensas y donde todo parecía que era un trámite que luego por la vía diplomática se iba a resolver, sin tener en cuenta que dentro de este acontecimiento aparecieron otros actores, que son Estados Unidos apoyando a Margaret Thatcher y Chile dándole apoyo logístico geográfico a Gran Bretaña. Por lo tanto, Gran Bretaña, que también socioeconómicamente estaba mal, muy mal, querían echar a su primer ministro, a Margaret Thatcher, la querían echar al diablo, tomó el coraje y se vino con todo. Inglaterra era la segunda fuerza armamentista de OTAN en aquel tiempo. Y el 1 de mayo supimos que vinieron, donde comenzó el conflicto bélico. Empezaron los bombardeos, ahí nos dimos cuenta que ya no había tanta algarabía ni era un trámite, sino que era un conflicto donde nos íbamos a enfrentar contra una gran potencia.
Sobre todo el gran cimbronazo fue el 2 de mayo con el hundimiento del crucero General Belgrano, donde mueren 323 hombres, y así sucesivamente. Al día siguiente nos sobrevuelan cerca del noreste de la isla Soledad al alférez Sobral y a nosotros. En informes británicos a nuestra unidad la dan por hundida, y al Sobral le generan una avería donde hay 8 muertos, compañeros muertos. Bueno, era la guerra misma. Pasamos 64 días de angustia, de incertidumbre, de convivir permanentemente con la muerte, saber que estábamos en batalla, con una inferioridad de condiciones técnicas y armamentistas y demás tremendas, por lo tanto era difícil todo, pero se sostuvo durante 74 días, donde también Gran Bretaña empezó a tener su debilidad, pero lamentablemente pudieron entrar a Malvinas, pudieron entrar al continente insular, y obligaron de alguna manera, siendo muchos más y estando técnicamente más preparados y más provistos, obligaron. Además hubo otros factores, la venida del Papa a la Argentina y interceder y demás, bueno, hizo que obligaran a aquel grupo pequeño, reducido de argentinos que defendíamos la patria, nos obligaran a deponer las armas. Nosotros no queríamos rendirnos como hablan de una rendición. Los que estábamos y quedaban defendiendo la patria estábamos dispuestos a entregar la vida, como así sucedió, que hubo 649 almas, hombres que hoy custodian Malvinas desde el cementerio de Darwin, desde nuestro mar argentino. Bueno, era esa la voluntad del espíritu del joven, de la gran mayoría, digo gran diferencio, gran mayoría, porque hubo un grupo que tal vez no lo sentía así, que estábamos dispuestos a entregar la vida por la patria, y así fue como fue el acontecimiento bélico. Hasta 1946 ningún gobierno hizo reclamo sobre la soberanía de las islas. En 1946 el que hace el reclamo es Juan Domingo Perón ante la ONU, y recién en el año 1965 sale con el número 2065, en donde se le pide a ambos países, Inglaterra y Argentina, lleguen a una negociación por el territorio. Dentro de lo que es Malvinas tenemos las Georgias, Malvinas está a 658 kilómetros del continente. Las Georgias las tenemos a 2050 kilómetros. Y después tenemos más al sur las Sandwich. Pero la importancia de Malvinas es algo que vamos a tener problemas ahora en el 2027. ¿Qué es el agua? Cuando vos preguntás cuál es el centro geográfico de la Argentina, la mayoría de la gente te dice que el centro geográfico es Córdoba. Y en realidad el centro geográfico es Ushuaia, porque el continente antártico es casi tan grande como todo el territorio argentino. Y hay allí hielo, y el hielo es agua dulce. Así que ellos vienen por eso, como están viniendo actualmente por nuestros recursos. Cuando se termine el Tratado Antártico, que todos los países van a empezar a reclamar una porción del territorio antártico, los ingleses posicionados, y ahora con lo de ayer que se le permitió poner a Estados Unidos una base en Ushuaia, seguimos estando más complicados. O sea, vamos a perder las bases que tenemos en Malvinas, que son unas cuantas. Creo que no nos gusta que nos digan que éramos los chicos de la guerra, ni los pibes de Malvinas, amén de que por una canción alegórica a un mundial, a un campeonato ganado, somos los chicos de Malvinas por una letra, pero en realidad fuimos hombres, nos hicimos hombres defendiendo la patria, porque también consideramos que no somos excombatientes. Combatientes somos hasta el día de hoy, somos combatientes de la vida. Lo que somos veteranos de guerra de Malvinas. En Malvinas es el lugar físico donde combatimos, y somos veteranos, como lo indica en el mundo a toda persona que vivió un acontecimiento bélico, ser un veterano de guerra, de determinado episodio. Fue tan difícil o más difícil la posguerra que la propia guerra. La guerra fue lastimosa, fue cruda, fue dura, nos marcó en la vida, nos marcó una herida abierta, no solo para nosotros, para las familias de los jóvenes que no pudieron volver, de los soldados que ofrendaron su vida, pero después el retornar, sobre todo como perdedor, porque a partir de
que se entrega a Malvinas, empezamos para el mundo, para la gente y para las instituciones que nos habían obligado a ir a defender la patria, empezamos a ser los perdedores. Entonces nos empezaron a tratar mal y fue muy difícil insertarse a la sociedad en la posguerra. Por la pérdida de Malvinas logramos el advenimiento de la democracia, la venida de nuestra bendita democracia, donde los veteranos pensamos que nos iban a cobijar, a recibir, a asistir, a atender como corresponde por haber vivido el trance que habíamos vivido. Y nada de eso sucedió. Todo se fue dando a medida de proclamas, de reclamos, de trabajos que los propios veteranos de guerra fuimos haciendo, desde de leyes, de aprender a ser políticos, de pelear contra la política emergente de la democracia, porque el primer gobierno democrático nos dijo que fuéramos a reclamarle a las instituciones militares que nos habían mandado a la guerra, cuando él era el jefe del Estado de todas las instituciones, por lo tanto era él el que debía impulsar la asistencia. Espero tener la suerte antes de partir de ver a nuestra Celeste y Blanca de nuevo en las islas. Pero con estos gobiernos que estamos teniendo últimamente, que son entreguistas, lo dificulto mucho. Tenemos una ministra que llegó a decir que las Malvinas se las podíamos haber regalado. Eso es un puñal clavado en el pecho. Yo no puedo, disculpame que entre en este tema político de ahora, pero no me entra en la cabeza. O sea, me duele el cipallismo, me duele ver y no es mi presidente porque no lo reconozco como mi presidente ni en pedo, pero hacer un homenaje el día de los caídos de Malvinas y de los veteranos de Malvinas, y el sinvergüenza Cipayo ni siquiera tenía una escarapela colocada. Y es un funcionario, es el de mayor alto rango que tenemos, es el presidente, ni siquiera tuvo una escarapela. Eso es vergonzoso. Ir en la misma semana de Malvinas y entregar a la generala Richardson, entregar una base para que pongan una base y firmar y ponerle el himno de Estados Unidos. Me salta lo peor de adentro y me duele muchísimo. La Banda Militar de Música de la Fuerza Aérea Argentina interpretará el himno nacional de los Estados Unidos de América. Vuelvo a repetir, te espero antes de partir poder volver a ver nuestra bandera en las islas. Pero mientras no tengamos memoria, mientras no estudiemos historia, nuestros chicos tienen que saber la historia. Mientras los adultos no transmitamos esto, vamos a volver a cometer los mismos errores. Argentina es un país maravilloso, tenemos todo, por eso nos están tratando siempre de atacar y de bloquear. En la dictadura desapareciendo gente y ahora con la parte económica. O sea, de alguna manera ellos tienen que entrar para tenerte bajo sus botas. Y eso duele. Duele a los que ya pasamos determinadas situaciones como la dictadura y como Malvinas. Y sentir una falta de respeto hacia las islas me duele muchísimo, y más me dolió ver veteranos que lo aplaudían y que lo victoriaban. Eso es más grave todavía. Empezás a saber que mueren compañeros cercanos, mueren compañeros en algún lugar de lo que fue toda la contienda, y es donde empezás a emparentarte diariamente con la muerte.
Entonces tu psiquis se modifica. Por eso digo, de joven, que tenía una postura, uno cambia su postura hacia decir, acá no vuelvo más a casa. Y en ese momento nuestra preocupación era por nuestros papás, nuestras hermanas, no como uno como joven, porque la adrenalina del joven hace que por ahí no tengas conciencia de lo que te puede suceder, que es morirte. Así que esas cosas iban sucediendo. Después, haber pasado hambre, frío, una prueba de supervivencia continua y permanente durante 64 días, también modifica tu estado, tu psiquis. El saber si retornás o no con vida a tu continente, a tu hogar por sobre todo. Yo, gracias a Dios, digo esto, gracias a Dios puedo tener la conciencia de que había una razón por la cual Borel, no solo por mi padre y mi madre, en la guerra recibí dos cartas tachadas, censuradas, porque eso pasaba, te censuraban las cartas, de una chica la cual fue mi novia desde los 12 años, 12 y 10 años, Luján, me escribió dos cartas, ahí ella tenía 17 años. Entonces yo me encomendé a Dios en uno de los ataques y de los cuando cubrimos combate, y dije, si vuelvo con vida, voy a venir a ver a Luján porque parece que quiere algo serio conmigo. Y bueno, gracias a Dios y al destino volví, y inmediatamente que regresé al continente, luego de abrazar a mi mamá y a mi papá y a mis hermanas, inmediatamente me fui a ver a Luján, que sin que ella supiera le dije a sus padres, que me conocían desde los 12 años, que veníamos teniendo ese noviazgo infantil, le dije que venía a casarme con ella. El padre lo único que atinó a decirme es que viniste loco de la guerra, viniste loco. Digo, no, vengo a casarme. Y cuando llegó Luján, se lo comenté, se lo propuse, y al año siguiente, en el 83, nos casamos. Hoy tenemos 41 años de matrimonio, tenemos 4 hijas, tenemos 6 nietos. Fue mi pilar, mi contención, mi columna vertebral, porque la posguerra fue muy difícil. Tuve más de 10 años sin hablar de Malvinas. Viví adicciones de alcoholismo, mi familia sufrió mucho, mi esposa fue un gran puntal y tuvo paciencia y me esperó, hasta que en los años 2000 más o menos empecé a vincularme con veteranos, a participar en un centro de excombatientes acá en mi distrito en San Fernando. Fui presidente de él durante más de 12 años, presidente, secretario. Fui representante del movimiento de veteranos de guerra en la provincia de Buenos Aires, en la educación, me jubilé este año en educación. Por lo tanto, tuve una vida de mucha contención, afortunadamente, y abocado toda mi vida, luego de un tiempo laboral en empresas privadas, cuando el país fue cambiando, porque cambiamos permanentemente nuestro modelo de país, lamentablemente nunca a favor, siempre difícil y peleando. A los 40 años me quedo sin laburo, me aboqué directamente, totalmente a veteranos. Trabajé en educación para veteranos, como veterano, coordinando un área donde la provincia de Buenos Aires nos dio trabajo. Y bueno, este año me jubilé y, como te dije antes, vivo, gracias a Dios, una vida plena de contención, de agradecimiento. Yo siempre digo que todo lo que tengo y logré, porque me lo propuse así cuando rezaba en los momentos donde pensé que perdía la vida, y cuando supe que perdí amigos, dije, el día de mañana que sea alguien y que logre algo en la vida, se lo voy a dedicar a estas personas. Yo creo ser lo que soy y tener lo que tengo, porque de alguna manera lo deseé para ellos también, porque ellos no tuvieron futuro, no tuvieron posibilidad de soñarlo ni de proyectarlo. Entonces yo al haberlo concretado, me siento muy conforme y reconfortado con lo que me tocó vivir y con lo que soy y lo que logré. Y el 2 de abril fue una fiesta. Fue un sueño. El volver a saber que flameaba nuestra bandera fue una alegría muy grande. No tenía conciencia en ese momento, porque era adolescente, no tenía conciencia de lo mal que es. O sea, es como que se había olvidado la junta militar y el desastre de la dictadura,
y se había tomado Malvinas. Y eso el tiempo después me hizo reflexionar, ¿no? Y hoy por eso separo Malvinas de lo que fue la Junta Militar con todo su mala planificación de los veteranos que fueron y combatieron allá, que tienen todo mi respeto. Ejército y Marina sabían del desembarco y Fuerza Aérea se entera el mismo día 2 de abril que habían desembarcado. A los únicos que no se les había avisado era Fuerza Aérea. Y después se manda a algunos expertos de Marina para que le expliquen a nuestros pilotos las posibilidades que tenían con los buques que venían de la Royal Navy, que eran de última generación y que los estaban por sacar también, porque Margaret Thatcher también le sirve la guerra porque estaba en un problema político igual que lo que tenía la dictadura en ese momento acá. O sea, los dos estaban dando manotazos de ahogado. Otras de las tareas del Escuadrón Fénix, de la misma manera que los ingleses nos bombardeaban a nosotros de noche para no dejarnos descansar, el Escuadrón Fénix lo que hacía, simulaba ataques, se acercaba a las islas, hacía que despegaran las patrullas de Harrier para contener, porque no sabían si eran civiles o eran aviones de combate, y cuando se daban cuenta de que habían despegado, pegaban la vuelta y volvían al continente, y esto lo que hacía era un desgaste a los pilotos ingleses también. ¿Sentís que esta es la patria por la que luchaste? No, para nada, no siento que esta sea la patria por la cual luché. Me da, y no tengo vergüenza en decirlo, porque viví la vida de esta manera, con esta herida abierta, la cual nunca cerró, porque todavía esperamos los veteranos que el Estado Nacional nos convoque a todos juntos a hacer aquel bendito desfile del cual podamos bajar la mochila del dolor, de la herida, y que nos reciba. El pueblo nos ha tratado muy bien, porque al haber sido jóvenes, valientes, el pueblo nos abrazó y nos trató muy bien, pero los gobiernos, el Estado propio, no nos trató tan bien ni nos trata tan bien. Solamente se hacen jactancia o utilizan la causa y el momento. Solamente los 2 de abril o del 2 de abril al 14 de junio se acuerdan que existimos, o solamente en tiempos políticos de campaña se acuerdan en llenarse la boca de contención a veteranos o luchar por la diplomacia de la recuperación de Malvinas, y después todo eso se ve dilucidado en el tiempo, ¿no? en las acciones. Pero como argentino lo digo, estoy tan acostumbrado a que la democracia me desilusione y me decepcione tanto, no como modelo, sino como forma de conducción de quienes la dirigen. Entonces, lamentablemente, hoy me siento triste, apenado por no tener el país que merecemos tener, que quisiera tener, pero no por mí, porque yo ya estoy bajando la montaña y me queda poco, por mis hijos y por mis nietos. Lamentablemente no visualizo un mejor país para ellos el día de mañana. Y eso es lo que más me preocupa como argentino, por los argentinos. Toda guerra es inútil. Se pierden vidas de ambos lados. No es que yo quiera a los ingleses, pero ellos también tuvieron sus pérdidas. O sea, quedaron viudas, quedaron hijos sin padre, de la misma manera que pasó acá. Siempre habría que llegar a un acuerdo, pero al no haberse llegado a un acuerdo, ya en el 82 se iban a cumplir los 150 años, y después de eso no había manera de reclamo. Después del hundimiento del Belgrano, que estaba fuera de la zona de exclusión, ahí hay mucha controversia y esto de parte mía muchas dudas. Se había desplegado dos grupos. Uno estaba el Belgrano y otro estaba la parte del portaaviones. El Belgrano en ese momento iba con el Ara Bullar y con el Ara Piedrabuena. Y el destructor, cuando le dan la orden de que había sido falso el desembarco, le dan la orden de regresar a continente. Pero ya cuando habían salido de puerto, los había detectado el Conqueror y los había estado siguiendo hasta que Margaret Thatcher decide dar la orden de hundirlo. Y hay que aclarar un punto importante.
el presidente de Perú, Terry, estaba negociando el cese de hostilidades para que se pararan. Después del hundimiento de Belgrano, obviamente quedó todo por tierra eso. Y Perú también nos ayudó con el envío de 10 Mirage, que los trajeron escondidos. O sea, los trajeron en vuelo, pero escondiéndose de todos lados para no generarse ellos también un conflicto. Cuando le dan la orden de hundir el Belgrano, le tiran 3 torpedos, 2 hacen impacto, uno le da en el soslayo, que es donde dormía la mayoría de los marineros, en donde más cantidad de gente murió, y el segundo torpedo le da en la proa y se la voló directamente. La duda mía era que si estaba con los otros 2 acompañantes, o sea, el Ara Piedrabuenas y el Bullar, ellos llegaron a Continente, no se quedaron a levantar los sobrevivientes. En el Belgrano se perdieron 323 hombres, casi la mitad de lo que se perdió en toda la guerra, que fueron 649. Y el Belgrano era un sobreviviente de Pearl Harbor. Así que imaginemos los años que tenía, y era un buque para la Armada y para Margaret Thatcher, era un buque muy peligroso, porque tenía 15 cañones de 152 milímetros y un alcance superior a cualquiera de los barcos modernos que habían traído ellos. Mucho más grave. Yo de él y de toda la caterva que tiene alrededor no espero absolutamente nada. No espero de un burro más que una patada. Como la analogía del escorpión y la rana. La naturaleza del escorpión es picar. Bueno, la naturaleza de ellos es ser eso, entreguistas. Pero un ciudadano argentino que peleó por su bandera y estuvo en las islas no puede ir a aplaudir a estos tipos. No los puede ir a aplaudir. No se entiende, no me entra en la cabeza. Quizás el equivocado sea yo. Pero primero está mi bandera. Está mi tierra. Más allá de partidos políticos, yo tengo mi ideología política, se habrán dado cuenta enseguida. Pero más allá de partidismos, lo primero es la patria, lo primero es la bandera. Y nuestros símbolos hay que respetarlos. Nuestros próceres hay que respetarlos. Y nuestros héroes hay que respetarlos. Tenemos 649 caídos que están en guardia permanente en las islas. Y nos están esperando. Así que nada, hay que seguir trabajando y hay que seguir luchando para que nuestro pabellón llegue nuevamente a las islas y que se recupere, porque es tierra nuestra. Muchísimas gracias. Tenemos... Espectacular. Acabamos de sacar un tremendo capítulo. No, estuviste excelente. Muy bien. Mucho mejor de lo que me esperaba, de hecho. Y te agradecemos por abrirte así, por hablar tan del corazón, la verdad que lo reo. Aparte que vienes de Ringelel, ¿me dijiste? Sí, de sobrino. Sí. Me duele, son cosas... Yo le digo a mi señora, ¿está grabando ahora? Sí, grabando, después cortamos. Yo le digo a mi señora ahora cuando largue, y le decía a Sergio, cuando largue Los Vivos, voy a tener un problema muy grande, porque es tan sagrado para mí Malvinas que se me hace nudo en la garganta. Rememorar hechos, misiones que hayan hecho nuestros pilotos, en las condiciones que le hicieron, los combates que llevaron nuestros pibes, nuestros hombres, me llega muy adentro, no, y me cuesta, me ahogo, y es emoción, o sea, te voy a decir una boludez. Hace un tiempito hicimos un viaje con mi señora a Córdoba y a Carlos Paz, y había un avión Mirage.
es un fierro. Todo el mundo va a decir, pero es un avión, es un fierro, es un pedazo de metal. Para mí es un combatiente más. Me saqué fotos, obviamente, pero el verlo a la intemperie, el verlo colgado, también me sonó feo. Para mí no es un fierro. Y hay historias muy bonitas. Tenemos la historia, por ejemplo, búsquenla a la gente, búsquenla. Hay una historia maravillosa de un ya desaparecido piloto, el Trucha Varela, piloto de A4B, con un avión que fue bautizado el Tordillo, porque fue el único que salió. No llegaron a pintarlo en su base, así que llegó a San Julián y quedó con la impresión gris y lo bautizaron el Tordillo. Participó de muchas misiones, pero la última misión del Tordillo fue el 13 de junio, que se atacó un blanco en las islas, que era donde supuestamente estaba el jefe inglés, Moore, y el Tordillo era el que iba adelante, y volaban tan bajo que sus numerales, los aviones que van detrás del líder, decía que los seguían y que se daban cuenta, porque no lo veían, pero se daban cuenta de dónde iba por la estela que iba dejando en el agua, de lo bajo que volaba. Y llegaron al blanco, atacaron, le tiraron con todo al Tordillo y a los otros aviones también, y lo hirieron muy mal al avión. Tenía oscilaciones de motor, tanto que el Trucha no sabía si eyectarse en las islas, porque los 600 kilómetros de vuelta y caer en el mar, estabas muerto. Estaba en la duda si volver con el avión o eyectarse. Y como más o menos lo pudo controlar y regularizar la temperatura del motor, se tiró a cruzar. Llegó último y el Tordillo recorrió 600 kilómetros y antes de llegar a la pista, en cabecera de pista, plantó motor. Pudo aterrizar y cuando el mecánico se acerca lo llama al Trucha y le dice: señor, venga y ve al avión. Tenía los álabes de la turbina completamente fundidos. Dice: este avión no podía haber volado. Y sin embargo, trajo a su piloto de nuevo. Por eso yo digo que es un combatiente más. El Tordillo hoy está en el museo, por suerte. Y es donde me gustaría que estén todos esos aviones. No está bien que se los exponga, que se ponga un monumento y que se muestre que estuvieron en batalla. Pero también me gustaría que estuvieran cuidados como el Tordillo y estuvieran en un museo. Tenemos otro avión que se está por repatriar, que es un Armaki de la Armada, en donde también hay una historia, búsquenla, muy particular, con su piloto Owen Kripa, que se encuentra de repente él solo frente a la flota. Los pilotos llevan un cuaderno, una libreta en su pierna, y anotó las posiciones mientras iba volando y atacando a las fragatas. Mientras le iban tirando, fue dibujando las posiciones, pegó la vuelta, volvió a pasar entre medio de las fragatas y volvió para dar el aviso en dónde estaban para que nuestros pilotos fueran a atacar. Así que otro avión que se está tratando de repatriar porque la tiene un coleccionista. Se estaban buscando los medios y el dinero para poder traerlo de nuevo al Armaki y ponerlo en un museo como corresponde. A ver, si nos venían a atacar y nos atacaban, nos íbamos a defender. Pero el barco donde yo estaba, un barco del año 42 que estuvo en Pearl Harbor, era un remolcador de alta mar
teníamos 2 ametralladoras chiquitas de antiaéreas de 70 milímetros y un cañón Bockford 105 en la proa, que no sabíamos cuántos tiros iban a poder tirar porque capaz que se te pudría, se te reventaba en el segundo disparo. Por lo tanto, nuestras armas eran viejas. Sabíamos que Gran Bretaña era la segunda potencia armamentista en el mundo y nosotros no llegábamos ni desfilábamos con Mauser de la Primera Guerra Mundial. O sea, no había ninguna posibilidad de diferencia. Nosotros le comprábamos barcos viejos como nuevos. Antes de estar en guerra, en conflicto, traíamos barcos de Gran Bretaña y traíamos barcos de Alemania, barcos que ellos los desusaban y para nosotros eran nuevos. Por lo tanto, ¿cómo no vamos a saber la diferenciación? Lo que lamentablemente y descabelladamente el gobierno, por una situación socioeconómica de aquel tiempo, Galtieri y toda la junta militar de facto de aquel tiempo, se jugó una patriada que si le salía bien, Malvinas, se perpetraban en el poder como gobierno, porque como les dije antes, nuestros argentinos de 1982, mayores y conscientes, primero a fines de marzo querían echarlos a patadas al gobierno de facto porque no aguantaban más el gobierno militar. Todos los estratos políticos, todos los partidos querían echar a patadas a los milicos. Y después el 2 de abril lo adoraban. Si Malvinas era un triunfo y lográbamos recuperar nuestro territorio y lo sosteníamos en el tiempo hasta hoy, no sé cuánto tiempo más hubiésemos tenido gobierno dictatorial. En las guerras no hay ganadores. Vos me decís que hubiese pasado si ganaron. Yo creo que nadie gana. Si vos hablas con un soldado británico, no se siente ganador. Él fue a cumplir con su misión, con su trabajo y lo cumplió. Pero no ganó nada, porque ese soldado no vive en Malvinas. No quisiera ni por casualidad vivir en Malvinas, porque no quisiera vivir a 10.500 kilómetros de su casa, en un lugar hostil. Hoy Malvinas es una base militar impresionante, que está preparada para las discusiones y contiendas del futuro en el mundo. Ya está más allá de nuestra argentinidad. Está posesionada como potencia para la discusión de las grandes potencias en el mundo a futuro. Tenemos base china, tenemos base rusa, tenemos base yanqui, tenemos base inglesa. Los argentinos entregamos la patria hace mucho tiempo. Soy artista, soy músico, soy cantautor. Canalicé gracias a Dios, la música me contuvo en la guerra porque tenía mi guitarra, junto con el armamento tenía mi guitarra, teníamos nuestros momentos de contención y esparcimiento para distraernos de lo que acontecía. Y bueno, y en el tiempo, más de 30 años escribí letras, escribí canciones, las musicalicé, las registré. Hoy ya jubiladito y viejo, como digo, no voy a ser ni rico ni famoso, pero por lo menos estoy haciendo lo que le voy a poder dejar a mis nietos, que son las canciones escritas, grabadas y demás. Tengo una banda que se llama La Malvinera, de músicos jóvenes, donde trato de salir a contar esto que lo hicimos en un reportaje, lo cuento en mis letras. Es mi sentimiento, mi estado y mi verdad. Lo hago desde la música, que es mucho más terapéutica y sanadora que cualquier otra cosa. ¿Cuánto tiempo me llevó entender lo de la guerra y explicarle al corazón? Porque tuve noches negras y hasta inmenso en el alcohol. Viví 1000 noches perdidas para sanar mi dolor, para curar mis heridas. Noches negras, suerte perra, llevo dentro, es sufrida y es mi vida, con heridas que por vidas fueron vidas de Malvinas.
se siente hoy en el cuerpo las heridas y en el alma el dolor y en los huesos noches frías. Tanta angustia me dejó por vivir mi suerte perra y marcó en mi corazón la experiencia de la guerra. Noches largas, frías, cargas, son heridas, hombres muertos, amigos muertos en Malvinas. Si quieren venir, que vengan, que presentaremos batalla. Me dejó por seguir mi suerte perra y dejó en mi corazón la experiencia de la guerra.